Dios bendiga a cada uno de ustedes, respetables hermanos y hermanas. Estamos nuevamente, por la gracia de Dios, en un día más de alabanza a nuestro Señor, un día primero de la semana, día en el cual como iglesia nos reunimos, honramos y glorificamos su nombre, y lo hacemos precisamente en espíritu y en verdad. Vamos a dirigirnos a nuestro Señor en oración para después pasar al mensaje. Padre Celestial, nuevamente muy agradecidos estamos que como iglesia nos reunimos y te adoramos en espíritu y en verdad. Gracias por ello. Recibe nuestra adoración en todos los aspectos, todas las facetas que corresponde hacerlo. Que el Espíritu Santo pues nos dirija y que bendigas a cada congregación, cada iglesia que se reúne este día para honrarte. Gracias, Señor, por todo. Permite también que me ayudes a presentar el mensaje con sencillez y que sea entendible para quienes lo escuchen. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como ustedes saben, el día domingo estoy presentando estos estudios tan excelentes como son en el libro de Génesis. Hemos tenido realmente ya bastantes semanas, meses podemos decir, de estar en este estudio. Y ahora vamos a entrar al capítulo 23, donde se trata de la muerte de Sara. Y como ustedes saben, esta segunda parte vimos del 1 al 11, donde se trata de los aspectos primeros, desde la creación hasta el diluvio y otros aspectos más. Pero ahora en esta segunda parte estamos viendo los relatos patriarcales que tratan desde el capítulo 12 hasta el 50, o sea, hasta finalizar el libro. Este capítulo 23 nos informa de la muerte de Sara, seguida de la búsqueda de Abraham de una sepultura adecuada para ella. Vamos a aprender mucho de lo que es una sepultura adecuada. Después de negociar con los hijos de Et en Hebrón, adquirió la cueva de Macpela y sepultó a su amada esposa en la tierra prometida. Esto es un resumen de lo que vamos a estar tratando acá. Vamos a iniciarnos viendo primero la muerte de Sara y el duelo de Abraham. Esto está comprendido nada más en los versos 1 y 2 de este capítulo 23. Dice que fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Esto es bien interesante, hermano, pero lo vamos a estudiar. Versículo 1. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Aunque el relato de Génesis dice poco sobre los últimos años de la vida de Sara, ella ocupa un lugar importante en la narrativa histórica. Es la única mujer en la Biblia que los escritores bíblicos honran perseverando los años que vivió, o sea, como que dicen, preservando estos años. Tenía
90 años cuando Isaac nació, esto lo hemos visto ampliamente, y alrededor de 93 años cuando exigió que Abraham expulsara a Agar y a Ismael su hijo. Lo vimos en el capítulo 21. El narrador les restó importancia, fíjense bien, a los últimos 34 años de su vida. Pero esto no quiere decir que como que desapareció, simplemente no hay información. Esto sucede como cuando se hace memoria familiarmente de un miembro de la familia. Es difícil, humanamente hablando, mentalmente hablando, recordar todos los hechos de un miembro de la familia. Incluso sus mismos hechos, los hechos personales, es difícil recordarlos. Yo, por ejemplo, con mi hermano mayor, que todavía vive, muchas veces que conversamos, le tengo que preguntar a él, mira, ¿y esto cómo sucedió? Y él me refresca la mente. Pese a que él es mayor casi 3 años más, hay muchas cosas que yo las tengo frescas y él no las tiene frescas, ¿sí? Entonces, por eso estoy diciendo pues que el narrador le restó importancia a los últimos 34 años de la vida de Sara, antes de registrar que Sara murió a la edad de 127 años. O sea, ella vivió, después de que dio a luz a Isaac, vivió 37 años más. Eso es bastante, hermano. Entonces, por otro lado, la vida de Abraham fue tratada de una manera similar. También se habla muy poco de Abraham. Se registran únicamente 2 incidentes durante los últimos 38 años de su peregrinación terrenal, desde la edad de 137 hasta los 175 años que vivió. Imagínense que cuando nace su hijo tenía 100 años y muere a la edad de 175 años. Vivió 75 años más, toda una vida. La elección, ¿cuáles son esas situaciones que la Biblia da información? Una es la elección de una esposa para Isaac, que lo vamos a ver en unas 2 semanas más en el capítulo 24. Y luego el matrimonio de Abraham con Cetura, que lo vamos a ver en el capítulo 25. Sin embargo, pues la cronología de este último caso es incierta. Lo vamos a ver cuando veamos los comentarios sobre el versículo 1 del capítulo 25. Bueno, miren lo que dice el versículo 2. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. El lugar donde murió Sara fue Kiriat Arba, que literalmente quiere decir ciudad de 4. No se olvide, Kiriat Arba literalmente quiere decir ciudad de 4. Se han hecho una serie de sugerencias en cuanto al significado del nombre en este contexto. Vamos a ver las siguientes. Son 2 posibilidades interesantes. La primera era una ciudad en la que los heteos, y yo le digo póngale cuidado a los heteos porque le vamos a dedicar tiempo también a los heteos. Los heteos ocupaban una 4ª parte en la amalgama de la ciudad de 4. Número 2, la segunda opción que parece más probable es que el nombre hace referencia
a una confederación de 4 asentamientos de familias, incluyendo funcionarios esclavos y sus familias en esa región, pues. Y estas familias eran, o los nombres principales son Aner, Escol, Manre y Hebrón. Entonces, con el tiempo, Hebrón se convirtió en la ciudad dominante en esa región debido a que algunos de los asentamientos de familias originales podrían haberse trasladado con sus rebaños y manadas a otros lugares. Por otra parte, algunas de las familias, como las de Lot que vimos en Génesis 13, capítulos 13 y 14, podrían haber entrado en Hebrón dejando la mayor parte de sus séquitos en el campo para cuidar sus rebaños y manadas. Entonces vemos que para cuando se escribió este relato, el narrador tuvo que explicarle a su audiencia israelita que Kiriat Arba era el nombre anterior de Hebrón. Mire lo que dice, por ejemplo, Josué 14:15. Más el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos. Explico esto. Los anaseos están catalogados como gigantes, eran de una estatura de más de 2 metros. Entonces, por eso dice aquí, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Luego en Jueces 1:10, y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Ahimán y a Talmai. También la identificó como situada en la tierra de Canaán. Esto también queda claro, pues, que estaba situada Kiriat Arba en la tierra de Canaán. Los relatos pues aseveran que vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla, lo que supone que entró en la tienda donde yacía su cuerpo. En la antigüedad, los duelos se llevaban a cabo en presencia del cadáver y podrían incluir llorar en voz alta, desgarrarse las vestiduras, sentarse sobre tierra o esparcirla sobre la cabeza, vestirse de cilicio y ayunar. Todo esto era un significado de que la persona estaba en duelo y lo podía hacer. Dice en 2 Samuel capítulo 1 versos 11 y 12. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Lo interesante es que no importaban los hechos que habían hecho en el caso de Saúl y Jonatán, que se desviaron rotundamente, pero respetaban pues el duelo de la persona cuando ya había pues fallecido. También en 2 Samuel capítulo 13 verso 31. Entonces levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pasemos a Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza
y se postró en tierra y adoró. Aquí mismo en Job capítulo 2, versos 12 y 13, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Luego pasemos ahora a Levítico capítulo 21. De esto vamos a leer los versos 5 y 10. Dice: no harán tonsura en su cabeza, ni raerán, la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Verso 10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Entonces, ¿qué es lo que vemos, pues, de todo esto que hemos leído? Las prácticas de duelo de Abraham podrían no haber sido tan elaboradas como las mencionadas, porque únicamente se mencionan el llanto y el luto en este texto. Es lo único que aquí se menciona. Ustedes notarán que cuando leímos en Levítico 21, el verso 5 dice: no harán tonsura. La tonsura era cortar el pelo a las personas, o el pelo o la lana de los animales. Entonces, cuando había luto no se podía hacer esto. Una nota que puedo decir al respecto es que posteriormente se observaron periodos prolongados de lutos para líderes importantes. Tenemos el caso de José, que se hizo un luto de 70 días, imagínense. 70 días, estamos hablando de 2 meses más 10 días. Dice en Génesis 53, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. En Egipto era bien común esto, embalsamar los cadáveres. Y lo lloraron los egipcios, noten, 70 días. Bueno, por Aarón se hizo 30 días, dice en Números 20, 29, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días, todas las familias, imagínense, todas las familias de Israel. Qué respeto, ¿verdad? Luego veamos el caso de Moisés. Moisés, 30 días, dice en Deuteronomio 34, 8. Y oraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Bueno, entonces hemos visto pues esta situación pues de luto que guardó Abraham por Sara, cómo es que él le lloró, lo hemos ilustrado, cómo es que posteriormente se guardaba el luto por personas cuando fallecían. Pero ahora pasemos a otra etapa. Esta etapa va a ser bastante alargada. Vamos a ver la compra de Abraham de un sitio de entierro, y esto lo vamos a ver en los versos 3 al 16. Leamos esta porción, un poco alargada, pero es importante que lo hagamos para después de entrar al análisis. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Et, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí.
Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta, de delante de mí oídme e interceder por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón heteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham, diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra, pues, tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Como usted puede ver, hay tantas cosas muy interesantes, muy informativas, que se nos presentan acá, hermanos y hermanas. Bueno, comencemos con el análisis del versículo 3. Dice: y se levantó Abraham de delante de su muerta. Miren qué curioso es esto, su muerta. No dice su esposa, ¿verdad? Y habló a los hijos de Het, diciendo: en el clima caliente de Oriente Medio, los cuerpos comenzaban a descomponerse rápidamente, por lo que la sepultura tenía que realizarse dentro de las 24 horas después de la muerte. Lo mismo sucede en toda esta región, nuestro país, Centroamérica y muchos otros lugares, que por el calor un cuerpo muerto se descompone más rápidamente. Esto no se da, por ejemplo, en regiones como Alaska, donde son hielos eternos. Por lo tanto, pues, después de finalizar un breve pero adecuado periodo de duelo, se levantó Abraham de delante de su muerta y se dirigió a los hijos de Het en Hebrón, pidiendo un lugar para sepultar el cuerpo de Sara. A los hijos de Het, y yo quiero que le pongamos cuidado porque de aquí en adelante lo voy a estar enfatizando. A los hijos de Het se les llama heteos. En Génesis 23:10 dice: este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón heteo. Note lo que dice: respondió Efrón heteo a Abraham en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo:
Sin embargo, pues no hay consenso entre los eruditos en cuanto a su identidad histórica. No queda muy clara esta situación. Hay varios, de la identidad pues de los eteos, hay varios grupos de personas que fueron llamados eteos en el mundo antiguo. Y yo le presento tres razones en esta situación. En primer lugar, tenemos a los eteos históricos más importantes. Fueron aparentemente un pueblo indoeuropeo que establecieron un poderoso imperio en Anatolia, o sea, lo que es la actual Turquía, alrededor del año 2000 a.C. Su reino duró hasta alrededor del año 1200 a.C., o sea, 800 años, 8 siglos, hermanos, eso es bastante. Cuando fue derrocado por las invasiones de pueblos del mar, los egeos. Un número de eruditos creen que estos pueblos del mar estaban relacionados con los filisteos de la Biblia, que invadieron Canaán y se establecieron allí en 5 grandes ciudades aproximadamente en el mismo tiempo. Toda esta información está comprendida en un libro que se conoce como la historia de Israel. El segundo aspecto es, en segundo lugar, también se hace referencia pues a ciudades-estado, o sea, reinos neoeteas en el norte de Siria, desde Líbano y el Gran Mar, o sea, el mar Mediterráneo, hasta el río Éufrates, en centros como Carquemis, Alepo, Hamat y otros. El libro de Josué se refiere a esta región como toda la tierra de los eteos. Mire lo que dice Josué 1:4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Así entonces, parece pues que estos centros de gobierno eteo se derivaron del reino de Anatolia original, o sea, lo que decía pues la actual Turquía, y su presencia se atestigua en la tierra de Canaán ya en el año 1650 a.C., mediante el descubrimiento de algunas jarras eteas en Megido. Además, los arqueólogos han encontrado sellos jeroglíficos y joyas eteas en otros sitios que se remontan a los años desde el 1700 hasta el 1600 antes de Cristo. Entonces, nosotros podemos ver pues que toda esta información que les estoy diciendo está completamente documentada por investigaciones que se han hecho. Un texto del siglo XIV de la colección Tel el Amarna en Egipto, de parte de Abu Eva o Abi Eva, el rey de Jerusalén le pidió ayuda militar a Faraón contra algunos atacantes de su ciudad. La primera parte del nombre del rey Abi es un término semítico para siervo y para Eva con H es Eva. Era una diosa etea o hurrita. Entonces, una nota aclaratoria es que para argumentos que apoyan un vínculo entre los eteos de Hebrón
y los de Anatolia. Entonces, por lo tanto, pese a la evidencia, a que la evidencia arqueológica es escasa, los artefactos anteriores de mediados del segundo milenio antes de Cristo sugieren la presencia de algunos eteos en Canaán que puede que hayan provenido del imperio anatolio sirio, o sea, turco sirio podemos decir. Sin embargo, ya durante los días de Abraham no había evidencia que coloque a los eteos en Canaán, ni tampoco hay quien sugiera que se trasladaran tan al sur como Hebrón, porque Hebrón estaba muy al sur. Como quien dice, para que comprendamos, aquí nosotros estamos un poco girados hacia el occidente, pero si vamos para el lado del aeropuerto, esa es la zona sur, ¿ve? Entonces tenemos que ver pues los puntos cardinales para entender las distancias que habían de un lugar a otro. Queda una tercera posibilidad para la identificación de los eteos de Hebrón de los días de Abraham y de unos cuyos nombres encontramos en la historia bíblica posterior. Estos primeros eteos fueron llamados hijos de Et, y las designaciones eteo o eitita son idénticas en el hebreo consonántico, en vista de que el Antiguo Testamento hebreo contenía solamente 22 consonantes, no vocales, es decir, sin vocales escritas ni puntos vocales. Una nota marginal en algunas ediciones, como la Nueva Versión Internacional, sugiere hitita como una lectura alternativa a eteo en todo el capítulo 23. Entonces, por lo tanto, es fácil ver pues cómo estas hititas podrían ser confundidos con las hititas de Anatolia. A Et se le describe como un descendiente de Canaán en el registro genealógico. Retrocedamos a Génesis 10:15, dice: y Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Et. Entonces, al igual que los jebuseos, los amorreos, los heveos y otros pueblos cananeos, miren lo que tenemos, por ejemplo, en Génesis 10, los versos 16 al 18. Al jebuseo, al amorreo, al gergeseo, al heveo, al araseo, al cineo, al arbadeo, al semareo y al amateo. Y después se dispersaron, noten esto, se dispersaron las familias de los cananeos, o sea, podemos decir una diáspora ya empezaba en este tiempo. Su afiliación con otros grupos cananeos nativos parecen confirmarse porque todos los eteos que se nombran en el relato bíblico parecen tener nombres semitas, como decir Efrón, Zoar y Urías. Adicionalmente, Abraham parecía no tener dificultades para comunicarse con ellos. Esto es bien interesante. Abraham parecía no tener dificultades para comunicarse con ellos. Además, cuando Ezequiel se refirió más adelante a la ciudad de Jerusalén, escribió, miren lo que dice Ezequiel 16:3: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Claro, entonces esto bien podría conservar
un recuerdo de su pasado antiguo como cananeos, heteos. Ustedes tienen que comprender que muy poco en nuestra cultura sucede, pero en algunos casos de familias hispanoamericanas sucede que en los núcleos familiares hay identidad de sus antepasados. En este tiempo había más preocupación por esta identidad de los antepasados. En Génesis 10:15 dice: y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, en lugar de tener raíces indoeuropeas y de Anatolia. Entonces vemos pues que esta información también está en unos anales que se llaman los pueblos del mundo antiguo, del mundo antiguo testamentario, podemos decir. Bueno, entremos al versículo 4. Miren lo que dice este versículo 4. Extranjero y forastero soy entre vosotros. Dame propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Mire, Abraham admitió humildemente que él era un extranjero, o sea, la palabra ger, con G-E-R, ger en el idioma hebreo, que el significado es residente extranjero, y forastero, la palabra tosat, o sea, un inmigrante sin tierra. Y sigue siendo así, pues el inmigrante no tiene tierra, que con el correr de los años se estabiliza y las puede llegar a tener, eso es otra cosa. Entonces, un inmigrante sin tierra en medio de ellos. Entonces, una nota aclarativa al respecto es que los mismos términos se utilizan posteriormente para los israelitas después de la conquista de la tierra de Canaán. Su estatus era todavía la de extraños, extranjeros. Imagínense, muy identificante estas dos palabras: extraños, extranjeros, y forasteros, inquilinos. Es que así es. Un inquilino, yo aprendí esta palabra desde mi niñez, cuando se iba a vivir a un mesón y se decía, es un inquilino del mesón tal, o sea, estaba diciendo que estaba alquilando una pieza de tal mesón. Entonces aquí dice, pues, tenemos que ver forasteros, inquilinos, viviendo pues en la tierra de Dios. En Levítico capítulo 25, versículo 23 dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Miren, forasteros y extranjeros sois para conmigo. Vamos a 1 Crónicas 29:15. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, noten, cual sombra que no dura. Luego pasemos a Salmos 39:12. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Entonces, quería decir que no tenía derecho legal a poseer nada de las tierras de ellos de una forma permanente. Después de que Abraham reconoció su falta de derechos a la tierra de Canaán, el hecho de que solicitara que los heteos le dieran
o sea, Natán le dieran pues. Propiedad para sepultura de Sara parece extraño. Sin embargo, en lugar de dar el término Natán en el idioma hebreo, puede querer decir vender. Y ese es el significado correcto que tenemos en Génesis capítulo 23, en los versos 4 y 9, como muestra el texto. Entonces, Abraham quería comprar propiedad para sepultura. La palabra propiedad en el idioma hebreo es la palabra chusat, con doble Z. Chusat, así como lo oí, con C-H-U-Z-A-H. Entonces, indica todo esto para sepultura. Bueno, yo me voy a quedar acá. Les invito a que dentro de unos 30, 40 minutos escuchen la segunda parte, muy interesante siempre, por cierto, en relación a esta situación de la tierra que compró Abraham para darle una sepultura digna a su muerta, como lo dice la Biblia, pero es su esposa, pues. Yo les adelanto, cuando el siguiente día del Señor, si el Señor nos permite llegar, vamos a ver las lecciones de vida que se aprenden de todo esto y cómo es que Abraham honró a su esposa dándole una sepultura digna, y vamos a aprender mucho al respecto de esta situación. Que Dios bendiga su bendita palabra, hermanos, hermanas, y que nos ayude a entenderla cada día más. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque nos permites aprender de tu palabra, y qué hermosas lecciones tenemos también de este capítulo 23 de Génesis. Gracias, Señor, por ello. Lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.